Gustavo Bolívar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Juan, muy buenos días a tus compañeros y compañeras y a los oyentes. Un fuerte abrazo. Le quiero pedir, voy a tratar de resumir en palabras coloquiales lo que está diciendo Roy Barreras y le pido por favor que usted me explique la postura del pacto histórico. Él está diciendo, bueno, que lleva 15 años en la lucha con el pacto histórico, que él viene en esta batalla y que lo que él quiere es la unidad de la izquierda para derrotar a los enemigos del progresismo. Y entonces, que no entiende por qué hay dentro de la izquierda quienes se oponen a buscar la unidad. ¿Cuál es la postura del pacto histórico y en particular de quienes como usted están en la campaña de Iván Cepeda frente a Roy Barreras? Bueno Juan, mira, nosotros el año pasado acordamos en el pacto histórico hacer dos consultas, una para elegir el candidato de la izquierda en octubre y que ese candidato de la izquierda se midiera en un frente amplio con candidatos de otras vertientes también progresistas, pero liberales, del Partido Verde, independientes, etcétera. No salieron las cosas bueno, ya lo que ya conocemos del CNE nos partió el movimiento, aceptó a unos movimientos en el pacto histórico, pero dejó por fuera Colombia Humana, etcétera. Y ahora, pues, nada más ni nada menos que excluye a Iván Cepeda, que es el candidato que se eligió en octubre para venir a ese Frente Amplio, lo excluye de ese Frente Amplio, y pues obviamente se quedan unos candidatos que en vez de haber tenido la lealtad de no haber ido a esa consulta ante el exabrupto de la cometido por el CNE, pues sencillamente aprovechan, pescan en río revuelto y se quedan dentro de esa consulta para demostrar en el 8 de marzo posiblemente que tiene más votos que Iván Cepeda, cuando eso es una muestra totalmente dispar, porque la consulta de octubre no tiene nada que ver con la de marzo. En octubre hubo 19.000 mesas, ahora en la de marzo va a haber 120.000, un universo de más de 25 millones de votantes, mientras que los de octubre eran nuestro nicho, eran solamente los votos de izquierda, y por eso pues la votación de 1,5 millones de votos de Iván Cepeda, que para nosotros fue alta en ese momento, puede resultar pequeña comparándola con una votación que puede obtener Roy el 8 de marzo. Eso me parece que es una viveza que está teniendo Roy Barreras ahí. Le pregunto por Roy Barreras. Si alguien se ha enfrentado a Roy Barreras desde el pacto histórico, es usted desde el comienzo. Además, porque usted dijo que él y Benedetti representaban lo peor de la clase política, que eso era inaceptable lo que ellos representaban, pero que en función de la viabilidad del proyecto de Gustavo Petro, a ellos los habían recibido, pero que usted no quería tener ningún contacto con ellos. Cuando han transcurrido 4 años y Roy Barreras logró, por ejemplo, ser presidente del Congreso, luego le quitaron la investidura, que es un castigo judicial, luego vuelve a esta consulta, ¿usted cree que él le hace bien o le hace mal al proyecto progresista? Porque él lo que está diciendo también es, no entiendo por qué me atacan si yo les estoy sumando votos. Pues eso es relativo, porque no podemos negar que ellos suman votos. Cuando el pacto histórico recibió a Roy Barreras, pues él era un senador que había salido elegido con 80.000 votos, son los votos que tenía Roy en ese momento. Muchos de ellos, pues no quiero hacer acusaciones acá, pues son del voto tradicional, los que tienen empleados en varias entidades y esos empleados les dan unos votos, etcétera, pero digamos que tenga los 80.000 votos. Hacen cuenta de los votos que restan, ¿cierto? Muchas personas que quisieron acercarse al cambio tal vez pudieron pensar, oiga, pero ¿cuál cambio si están trabajando con las mismas personas que ellos dicen aborrecer o con las que dicen estar en contra? Entonces, también nunca podremos saber cuántas personas se fueron o no quisieron comulgar con nosotros porque no pudimos hacer ese cambio con personas que no estuvieran comprometidas con esa vieja clase política. Entonces, sí suman, pero para mí también restan. De hecho, he puesto ese ejemplo varias veces, yo recuerdo mucho la campaña de 2022 cuando Rodolfo Hernández estaba prácticamente empatado con Petro el último mes
Rodolfo Hernández sacó un comercial en televisión que decía, ustedes le entregarán la chequera del Estado a Roy y a Benedetti. Eso era un comercial que el señor, con la cara bien grande, porque lo hicieron en primerísimo plano, salía todas las noches, 10, 20 veces en todos los comerciales, repitiendo eso, le entregarán la chequera a Roy y a Benedetti, que yo sé que a nosotros los estrategas nos tocó decirles que estuvieran bajo perfil en esos días. Sí. Entonces, no es tan cierto que hayamos ganado por ellos, si colaboraron, no vamos a ser en este momento desagradecidos. En la parte operativa, Benedetti fue muy acucioso, se echó al hombro, digamos así, la parte de la organización de los eventos, de todos esos eventos, de esas manifestaciones multitudinarias. Sí, En eso no lo vamos a desconocer, pero nunca sabremos también cuánto restaron. sí, sí, lo de Benedetti y los eventos lo sabemos. Doctor Bolívar, ex senador, pero ustedes tienen un problema de fondo y es con todo eso que usted ha explicado, que en esta consulta van a votar más personas, etcétera, obviamente porque son las elecciones al Congreso. ¿Qué van a hacer en el pacto histórico y en la izquierda si Roy Barreras iguala los votos de Cepeda de la consulta de octubre, que fueron 1.7 millones, o supera esa votación? Claro, es que ahí está la trampa. Eso es una situación difícil y yo no veo que no los pueda sacar porque pues hay mucha gente que al no participar, Iván Cepeda, pues está yendo a las huestes temporalmente a las huestes de Roy Barrera. Por ejemplo, el sindicalismo en su mayoría vota con la izquierda, pero yo ahí veo ya el abuso, a varios, incluso líderes míos o que me acompañaron en muchos procesos se han ido donde Roy, o sea, no es, y hay líderes en el país entero que se están yendo donde Roy porque pues ahí, ante la ausencia del candidato de izquierda, pues Roy está vendiendo un discurso de no le dejemos a la derecha la consulta, no dejemos que ellos saquen más votos que nosotros. Y en esas, como tiene plata para hacer buena campaña, hay muchas vallas de Roy por todo el país, tiene medios, etcétera, pues puede convencer a una gran parte de la gente de la izquierda que no esté tan bien informada de ir a votar allá con ese caballito de batalla y es que no permitamos que la derecha saque más votos en la consulta que nosotros, cuando realmente nosotros no estamos pensando en la consulta de Sí, marzo. Nosotros ya vamos para la primera vuelta, eso es lo que esa es la instrucción que nos ha dado el presidente, la instrucción que ha dado el pero, candidato, y nosotros queremos llegar a primera vuelta ya, porque no nos dejaron participar, pues. pero no es solamente la gente que dice que como no tenemos a Iván Cepeda, también la gente que le tiene miedo a Iván Cepeda, que no quiere el continuismo de este gobierno de Gustavo Petro y que ven en Roy una persona que podría darle garantías a la izquierda y a la derecha. Esas personas también podrían votar por Roy para que él sí tenga una votación y ustedes tengan ese problemita de qué van a hacer si Roy Barreras tiene más votos que los que tuvo Iván Cepeda. Sí, sí, esas distorsiones se presentan mucho en las consultas, que personas votan contra alguien y no por alguien. Eso pasó, ustedes recuerdan, en la consulta que hubo del Centro Democrático entre, creo que fue Noemí Sanín y Arias, que mucha gente, incluso de izquierda, salió a votar por Noemí Sanín para que Andrés Felipe Arias no fuera el candidato de Uribe, porque ya tenía todos los escándalos de agroingresos seguros encima y eso. Y salió la gente a votar y esa consulta la ganó Noemí sin tener más popularidad que Andrés Felipe Arias en ese momento. Eso también es una distorsión que puede suceder. De 726, aquí está la postura de Gustavo Bolívar desde la campaña de Iván Cepeda. Y es que esto es un pensamiento en voz alta escuchándolo. Si en la elección de Congreso aparecen, ¿qué? 15 millones de votos, 15 millones de votantes en el país, o 17, por esos Y lados, puede ser un poquito más, porque el o, censo ha crecido harto. o 18 millones de votantes, son 18 millones de personas a las que en una mesa les van a decir, aquí hay un tarjetón de una consulta, ¿lo quiere o no lo quiere? Ese es un mercado de 18 millones de tarjetones. Habrá muchas personas Correcto. que dicen, no lo quiero. Habrá muchas personas que lo reciben y no lo marcan. Habrá muchas personas que no saben cómo marcarlo y lo marcan mal y se anula. Pero tiene razón Gustavo Bolívar en que una cantidad de gente que de pronto ni siquiera había pensado votar por Roy o por Daniel Quintero o por alguno de los candidatos, les entregan ese tarjetón y dicen, bueno, voy a votar por él sin que esa hubiera sido una decisión premeditada del voto.
Y tiene razón en lo que es la comparación de una y otra de las escenas electorales. ¿Cuántas mesas hubo en la consulta en la que ganó Iván Cepeda? 19.000. ¿Y en esta? 120.000. Y eso no es un dato menor, no solamente por la cantidad, Juan, sino porque cuando hablamos de 19.000, quiere decir que en un pueblo aislado ponen una sola mesa y las veredas, que están distantes a veces horas, en lancha y toda esta cosa, no hay mesa. Esa gente no salió a votar, así hubieran querido votar por Iván Cepeda, no salió a votar porque ustedes han visto las cuentas de la campaña, son campañas muy baratas, y movilizar toda esa gente un día puede costar, no sé, 7, 8 mil millones de pesos. Gustavo. Entonces, ese día no se movilizó el grueso de la izquierda porque muchos viven en zonas muy apartadas a donde no llegan a la mesa. Hoy sí va a haber mesas ahí, pues el 8 de marzo. Si uno calcula el número de mesas, se hace la proporción es como de 1 a 7. Entonces, de 1 a 6. De 1 a 6, sí, un poquito más de 6. Si uno hace esa cuenta, a ver si entendí su argumento. Roy tendría que sacar 10.200.000 votos para que sea equivalente a la participación que tuvo Iván Cepeda con una sexta parte de las mesas. Para que sea comparable. Pero, si Roy saca 2 millones de votos, ustedes lo que van a decir es, Iván Cepeda sacó 1.700.000 votos, pero con una sexta parte de las mesas. Roy con 6 veces más de mesas. No, porque hay más candidatos y más consultas. Claro, pero es un razonamiento técnico que muy pocos lo van a entender. Pero la percepción que va a quedar es, Roy tiene, y más él, que es bastante hábil, va a salir al otro día a los medios, todos lo van a entrevistar así, yo tengo más votos que Iván Cepeda. Y puede ser verdad, pero en el fondo, con ese razonamiento que hace Juan, es mentira. O sea, hoy Roy tiene menos de 1% en las encuestas y Iván Cepeda tiene 33%. O sea, no es verdad. Entendida la posición difícil. de Gustavo Bolívar. Una pregunta para cerrar. Usted ha acompañado a Gustavo Petro en todo este itinerario. ¿Por qué para alguien que ha acompañado a Gustavo Petro todo el tiempo quedan mejor las banderas de Petro en manos de Iván Cepeda que en manos de Roy Barreras? Yo creo que pasó un fenómeno en el mes de octubre, finalizando septiembre, creo que fue, y es que se presentó la condena de Álvaro Uribe. Y en ese momento, digamos, como este es un país de mediatez, las acciones de Iván Cepeda se pusieron muy arriba y se consideró en ese momento, por encuestas internas que hicimos, que Iván Cepeda era la persona que estaba más fuerte de todos nosotros. Eso se hizo, yo acepté. Digamos, pospuse mi candidatura, que son prácticamente mi proyecto personal para armar algo más colectivo, y por eso es que nosotros creemos que eso debió hacerse también cuando el CNE sacó a Iván Cepeda de la consulta. Si nosotros queríamos llegar unidos a primera vuelta, sencillamente era hacer un acuerdo entre todos para que Iván llegara ya sin consulta a la primera vuelta, porque por las encuestas era el que estaba mostrando más fortaleza de todos. 7 de la mañana, 30 minutos en punto. Gracias, Gustavo Bolívar, por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, muy amables. 60 segundos de Noticias FM. Estas son las noticias.